El 10 de septiembre de 1943 por la noche empezó la preparación artillera para el asalto de la ciudad rusa de Novorossiysk. Un minuto después del primer disparo de artillería, un grupo de buques torpederos disparó sus torpedos contra las fortificaciones costeras de fascistas. Las explosiones casi simultáneas de algunos torpedos aniquilaron las baterías y fortines del enemigo. El segundo grupo de buques atacó embarcaderos. Enseguida el tercer grupo realizó el desembarco en la ciudad de Novorossiysk. A comienzos de 1923, Comisariado para los Asuntos Militares y Navales encomendó al Instituto Central de Aerohidrodinámica que diseñara el primer buque torpedero soviético. El buque debería armarse con una ametralladora y un torpedo, tener una hélice acuática y desarrollar la velocidad mínima de 50 nudos en tormentos de escala de Beaufort 3. En el año 27, el diseño del buque fue elaborado por el equipo dirigido por Andrei Tupolev. Más tarde, Tupolev sería famoso diseñador de aviones, pero en aquel entonces él aplicaba sus ideas para crear un buque torpedero. Basó su diseño en la construcción del flotador de hidroavión. Los tubos lanzatorpedos convencionales no encajaban con el buque torpedero. Ese buque transportaba el tubo torpedero instalado en su parte trasera. Una vez atacado, el torpedero lanzaba un torpedo hacia atrás y giraba bruscamente. El torpedo se sumergía a la profundidad nominal y aumentaba su marcha al máximo. En el momento del lanzamiento, la velocidad mínima del buque debía superar 18 nudos. En caso contrario, no tendría tiempo para escapar de su propio torpedo. El primer buque experimental ANT-3, apodado el Primogénito, pasó las pruebas en la ciudad de Sebastopol, donde fue bien recibida. El ANT-4 fue un modelo modificado del Primogénito. En las pruebas, el buque alcanzaba una velocidad máxima de 47 nudos, casi 85 km por hora, un resultado considerable. Hasta el año 32, la flota soviética recibió una decena de buques de ese tipo, clasificados como Sha-4. En los mares Báltico, Negro y en el Extremo Oriente aparecieron las primeras grandes unidades de buques torpederos. En 1930, en algunos buques Sha-4 instalaron un aparato especial para poder dirigir buques desde un avión por radio. En el año 32, ese sistema pasó las pruebas con éxito. Entonces establecieron una escuadrilla experimental de torpederos de dirección por radio. En 1928, la flota pidieron al Instituto de Aerohidrodinámica que diseñaran otro buque torpedero clasificado G-5. Ese buque con motores aéreos extranjeros pasó las pruebas en diciembre del año 33. En la parte trasera del barco instalaron dos tubos para los torpedos potentes de 533 milímetros. En las pruebas de marcha G-5 alcanzó una velocidad extraordinaria de 58 nudos con carga y de 65 nudos sin carga. El personal de la Armada Soviética lo evaluaron como el mejor torpedero. Aunque la velocidad de torpederos en serie no era tan avanzada, porque en lugar de motores extranjeros de 1000 caballos de vapor, tenían los soviéticos de 850 caballos de vapor. Buque torpedero G-5. Desplazamiento, 14,5 toneladas. Calado, 1,2 metros. Potencia de dos motores de gasolina, 1700 caballos de vapor. Velocidad de marcha, 50 nudos. Armamento, dos torpedos de 533 milímetros. Dos ametralladoras, 4 minas. Los buques torpederos soviéticos se diseñaron para lanzar torpedos contra los barcos grandes del enemigo.
La Gran Guerra Patria comprobó que esos torpederos resultaron universales. No solo servían para atacar, sino para poner campos de minas, cazar submarinos, realizar el reconocimiento, desembarcar en la retaguardia del enemigo, defender los barcos y su salvaguardia. En las operaciones de desembarco, los buques torpederos cumplían misión de vanguardia, transportando los grupos de asalto a las costas enemigas. En los primeros días de la guerra, los aviones alemanes bombardeaban recalados de la bahía y de la ciudad de Sebastopol con minas acústicas y magnéticas. Entonces los torpederos actuaban como dragaminas. El método de dragado no era común. En la zona minada el buque a toda velocidad arrojaba cargas de profundidad. Mientras se sumergían a la profundidad nominal, el buque lograba retirarse del lugar de estallido a una distancia segura. Las minas acústicas se activaban por el ruido de estallido y las minas magnéticas por su detonación. En verano de 1943 aparecieron los primeros buques lanzamisiles. Tenían una rampa de lanzamiento reactivo en lugar de torpedos convencionales. El famoso lanzacohetes Katyusha tenía una rampa parecida. Estos barcos sirvieron de prototipo para los buques lanzamisiles modernos. Daurs fue el primer país en diseñarlos. El 28 de agosto del año 43 por la noche, 4 buques lanzamisiles atacaron el aeropuerto de la ciudad de Anapa, que fue ocupado por el enemigo. 3 días después, los mismos buques lanzamisiles lograron dispersar un grupo de 9 buques adversarios. La baja navegabilidad de los buques G5 limitaba mucho su radio de acción, que no dependía tanto de sus reservas de combustible como del tiempo. La marejada en tormentos de escala de Beaufort 3 o 4 resultó peligrosa para los buques G5. En este caso, cada salida del buque torpedero podía ser letal para su personal. Por falta de cubierta plana, los buques no podían transportar cargos importantes. El desembarque tenía que ir en los huecos torpederos. No había ninguna otra opción. El 20 de junio del año 42, los buques grandes se acercaron a la ciudad ocupada de Yalta. En Yalta los alemanes se sentían seguros. La distancia hasta la base más cercana de buques soviéticos sobrepasaba el radio de acción de G5, conocidos por los alemanes. Por eso ellos pensaron que los buques eran suyos. De repente, uno de los buques hizo un giro brusco y disparó contra el submarino alemán que estaba amarrado en la costa. 2 torpedos más se dirigieron hacia la costa. Pocos segundos después, algunos buques alemanes estallaron en pedazos. Y fue entonces cuando el enemigo se enteró de que en la Armada del Mar Negro había 2 buques torpederos de largo alcance. Estos buques habían sido diseñados antes de la guerra. En verano del año 39 fue votado el modelo experimental del buque torpedero D3 que tenía casco de madera. Las pruebas en el Mar Negro comprobaron sus altas capacidades militares y navales. El barco fue aprobado por la comisión y formó parte de la Armada del Mar Negro. En los buques D3 se instalaron tubos de lanzamiento lateral que permitían disparar desde un barco que iba a una velocidad nula. En el año 40 fue elaborada la variante del buque D3 con el casco metálico. Le asignaron el número SN3. D3 y SN3 no fueron los únicos buques torpederos soviéticos que habían sido diseñados antes de la guerra. A finales de los años 30, un grupo de ingenieros diseñó un buque Komsomolets. Su desplazamiento era igual al de G5. Al mismo tiempo tenía mejores tubos torpederos y portaba los cañones antiaéreos y antisubmarinos más potentes. El barco. Ataque de torpedos. Listo. Fuego.
El historiador alemán Meister describió la táctica soviética de buques torpederos. Los buques rusos atacaban tanto de día como de noche. Los buques rusos tendían emboscadas para el convoy alemán detrás de las rocas en las bahías pequeñas. Los buques torpederos rusos amenazaban cada vez más al convoy alemán. Cuando empezó la Gran Guerra Patria, la Armada de la URSS ya tenía 269 buques torpederos. Durante la guerra produjeron 30 buques más. Otros 160 buques les prestaron sus aliados militares. 36 marineros y oficiales de los buques torpederos fueron condecorados con la Orden de Héroe de la Unión Soviética.